Familia, bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Cristianismo sin Censura. El día de hoy tenemos un programa bien especial, pero también bien controversial y bien caliente, que es el diezmo, obligación, principio o abuso. Y me gustaría que se presentaran otra vez mis compañeros, como siempre. Tenemos a Fabián Borbolla, Ricardo Contreras, Clemente Ruiz y su seguro servidor, Luis Rodríguez. Bueno, pues este tema lo traemos hoy aquí a colación, precisamente, bueno, pues porque sabemos que uno de los temas más controversiales dentro de las iglesias, definitivamente es el tema de el manejo de los dineros, diezmos y ofrendas. Y pues la pregunta es, ¿obligación, principio o abuso? A ver, Fabi, ¿tú qué has visto así algunas cosas en alguna iglesia? ¿Cómo que has visto que se maneje? No. Bueno, otro, no sé, Fabi, como que te han contado, te han saca contado. buenas historias de repente. Quiero escuchar mejor primero la opinión de Cleme. No, te pregunto a ti. O sea, creo que sí se ha abusado demasiado. Incluso no necesitamos conocer una iglesia. O sea, tú ves el internet y conoces muchas iglesias de Latinoamérica que abusan demasiado con este tema de las finanzas, con el tema de los diezmos, porque hay un enriquecimiento Ilícito. pues, sí, ilícito y extracomunal, o sea, Bueno, luego de muchísimo. repente pasa así en los grupos de WhatsApp de las iglesias, ¿no? Que mandan así precisamente los de los videos, ¿no? Del pastor que ora y a ti de repente te echan un poco de carreta, ¿no? De eso de que ya tiene ahí su bodega con sus 3, 4 convertibles el pastor, ¿no? Sí, no solo eso, o sea, tú ves pastores que viajan en aviones privados, que tienen mansiones, que digo, no está mal, pero lucrar con la fe de la gente y mover las emociones de la gente para algo así, creo que está muy mal. Yo creo que en estos días una de las cosas como más se critica a la iglesia cristiana en general es la cuestión del dinero. Como un negocio. Sí, el cómo se utiliza, el ver a las personas que dirigen iglesias, como dice Fabi, ricos de una manera exorbitante, ¿no? Y muchas veces a costa de miembros que quizás no la estén pasando tan bien. Y sobre todo el exceso, ¿no? Creo que El exceso. las redes sociales, como lo hemos dicho creo que en diferentes podcasts, las redes sociales han manifestado algo que siempre se ha vivido, pero que creo que ahora se expuso de una manera más evidente por las redes sociales, ¿no? Incluso lo que menciona Fabi, ¿no? Desde predicaciones en púlpitos donde Dios me dijo que me iba a dar una bodega porque después me iba a dar un Ferrari y cosas que no tienen ni mucho sustento bíblico, pero que vemos que la realidad es que hay muchos pastores con esas vidas opulentas, ¿no? Que creo que es un buen tema. O que las oraciones que hacen, dependiendo de cuánto des, es el fervor a lo mejor que le van a echar a la oración, ¿no? Ok, para las personas que ven estos episodios por primera vez, que a lo mejor no están tan familiarizados con el contexto cristiano, pero quieren asistir, ¿alguno de ustedes que me pueda ayudar? ¿De dónde viene el diezmo? O sea, del Antiguo Testamento, ¿dónde están los registros o dónde se menciona? ¿O por qué en la iglesia cristiana actual hablamos de diezmos como 10%, ¿no? O sea, el diezmo viene del 10% de los ingresos que tienes, ¿no? ¿De dónde sale esta idea? ¿De dónde empieza? Créeme. Ok. Bueno, recuerdo yo que la primera vez que se menciona la palabra diezmos es en el Pentateuco, en el libro de, creo que es Génesis, en Génesis exactamente. Era cuando Abraham va a una batalla y dice que de regreso, ¿verdad?, de la batalla venía victorioso y lo que había ganado de botín se lo entrega a un sacerdote polémico que incluso ahí en la Biblia viene ahí, ¿verdad?, llamado Melquisedec, que era rey y sacerdote, ¿verdad?, de Salem. Y cuando te pones a estudiar un poquito, investigar un poquito en la Biblia, pues Salem no es un lugar más que Jerusalén. Entonces este hombre llamado Melquisedec era rey, era profeta, era sacerdote, Okay. ¿verdad? Entonces esta es una prefigura a lo que viene siendo la presencia de Cristo o la persona de Cristo en el Antiguo Testamento. Así es. Y dice que
Abraham, podemos decir que lo representa en ese momento exactamente. a Cristo o a Dios. Sí, Melquisedec. exactamente. Y Abraham tiene esa revelación, ¿verdad? Que era de parte del Altísimo, ¿verdad? Y le entrega los diezmos del botín a esta persona. Ok. ¿Verdad? Y el rey, había un tercer rey ahí que era el rey de Sodoma, ¿verdad? Y le dice, a ti no te doy nada, o sea, no bien, Abraham le dice, no me voy a quedar nada de lo del botín, es tuyo, porque a mí nada más me interesaba rescatar a unas personas, y entre esas personas estaba Lot, el sobrino de Abraham, ¿verdad? Dice, pero el diezmo se lo voy a entregar a Melquisedec, porque sé que mi victoria y todo lo que tengo procede del Dios Altísimo. Entonces de ahí en adelante se hace como un principio, ¿no? Sí. Entregarle el 10% ya sea de las cosechas, de economía o del ganado a Dios como gratitud. Años después vemos que esto se transforma un poquito cuando Dios elige a una persona. Esta persona tiene 12 hijos que se convierten en las 12 tribus de Israel, y hay una tribu en especial que tenía alguna situación. ¿Quién me ayuda con esto? Pero nada más a mí me gustaría Sí. preguntar, ¿por qué dices que de ahí en adelante se siguió dando? Porque bueno, ya es la primera vez que se menciona el diezmo y luego ya lo Ya te vas hasta, sí, hasta la instrucción. Exactamente, que lo Ok. está tocando ahorita Luis, que con los levitas, y ya más adelante le da la instrucción. Lo levitas, pregunto esto sí. porque muchas de las cosas que se debaten acerca del diezmo es si es un mandamiento de la ley, Ajá. si ya no está vigente, Sí. porque la ley ya no está vigente, por eso, Ujú. porque quien defiende la otra postura, una de las cosas que utiliza, no es que el diezmo es anterior a la ley, porque Abraham diezma y todavía no estaba la ley, e incluso después Jacob, cuando está huyendo, hace una promesa y dice, si tú me libras, yo te voy a traer todos los diezmos a este lugar. Sí, recuerda ese Sí, pasaje sí, sí. donde Sí. Jacob hace esa promesa anterior a la ley. Ajá, Entonces, sí. como tal, el diezmo ya estaba instituido de alguna manera. Hay unos historiadores que me parece también muy interesante Ajá. tocar ese punto, que mencionan que el diezmo muchas culturas lo daban. Acuérdense que Abraham viene de Ur de los Caldeos, ¿no? Donde exactamente. ya se adoraban a dioses paganos, Sí. y muy probablemente él traía ese principio porque todas las culturas tienen de alguna manera algo muy similar al diezmo. Hasta las culturas que nosotros conocemos como los aztecas tenían una forma de honrar a sus dioses a través de tributos, ¿no? Entonces, ahí nada más dejo ese un punto paréntesis. rescatable de esto, ¿verdad? Que es interesante, porque ahorita vamos a ver lo que es la tribu de Leví. Los diezmos, en cuestión de Melquisedec, Abraham y todo lo que estábamos platicando en la historia, como tú bien dijiste, era un porcentaje o una ofrenda para Dios, ¿verdad? En ese caso, pues era Jehová, ¿verdad? El Dios Altísimo. Entonces, lo que yo quiero rescatar antes de entrar a la tribu de Leví, todo lo que se va a desatar ahorita, es que el diezmo era para Dios, era como una forma de darle gracias por lo que ya él me había dado, ¿verdad? Pero para entrar, quiero hacer esta aclaración. Si Dios es dueño del oro y la plata, porque lo dice la palabra, Dios para qué quería esa ofrenda, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver cómo Dios va a utilizar esa ofrenda o ese diezmo para lo de Leví, ¿verdad? Entonces no sé si alguien quiera tomar la palabra ahí. El pastor Fabi. A ver. Sí, yo, bueno, la tribu de Leví, o sea, se dice en la historia que todas las demás tribus sostenían a esa tribu, porque lo hacían en especie, ¿verdad? O sea, no era así como que fueran y le dieran dinero, le dieran monedas, o sea, pero lo hacían en especie para mantener esa tribu, que de ahí vienen los sacerdotes, ¿no? Entonces, pues sí, no sé si contesté la pregunta o no. Bueno, anterior a eso es... ¿Pero por qué los iban a mantener? Se les da la promesa de la tierra prometida. Sí. Cuando entran a la tierra prometida hay 12 tribus Que salieron de Egipto. que salen de Egipto de estos años de esclavitud, y se les da una tierra, y esta tierra se empieza a repartir por tribus, y a cada tribu le otorgan un pedazo, ¿no? Para que vivan, para que se multipliquen, para que prosperen, para que la labren, para que tengan su ganado ahí y puedan vivir de ahí, pero a una tribu no se le da como tal ese territorio o ese lugar para que Como herencia. para que pueda sostenerse, ¿no? A ese tribu la escoge para el servicio a Dios, y la instrucción que les da a las otras 11 tribus es: de todo lo que ustedes cosechen, de todo lo que ustedes prosperen como tribu, van a apartar el 10% y se lo van a dar a la tribu de Leví. De ahí el mandamiento, ¿no? Exactamente, y una de las responsabilidades de la tribu de Leví, pues no nada más era mantenerlo por mantenerlo, es que ellos tienen una responsabilidad ante todo el país, ante todas las otras 11 tribus, que era enseñar la palabra de Dios,
hacerse cargo de todos los trabajos que tenía que hacer, que tienen que ver con el tabernáculo o con el templo y el construir establecido, con todo lo que tenía que hacer con la alabanza, y todo lo que tenía que ver con la religión a Jehová. Los encargados eran la tribu de Leví. Que muchas veces lo leemos muy rápido y como que dijimos, qué trabajo, ¿no? No, pero o acuérdate que sí. el templo era movible. Era movible, el Entonces, tabernáculo era desarmable. El tabernáculo era Sí. desarmable, entonces Sí. ellos estaban encargados de todo Sí. eso, más los oficios, ¿no? Dentro del Exactamente, tabernáculo, ujú. pero todo lo que tenía que Sí, ver sí. con estarlo moviendo, Y, sí había y chamba. aunado a eso, lo que ya platicábamos ahorita antes de empezar el episodio, que era un pueblo que se regía por una forma política teológica, o sea, Teocrática. teocrática, el que hacía las leyes, definía o hacía, era el mismo Dios. y No había rey. instruido por Ujú. así es, instruido por el sacerdote, ¿no? Sí. O sea, el sacerdote también hacía la parte de gestionar Legislar. las leyes, legislar Sí. y definir o tomar alguna decisión importante en cuanto al destino del pueblo, ¿no? Claro. Que también Ujú. se daba, digamos, esa ofrenda para poder tener ese sistema De gobierno. activo, ese Ujú. sistema de gobierno, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, pues ahí tenemos como el contexto. ujú. Yo les quiero platicar, fíjense, yo por ejemplo, cuando empecé en una iglesia cristiana, tenía 15 años y recuerdo que uno de los primeros pasajes que yo aprendí no fue así como, no, pues que de tal manera amó Dios al mundo, que Juan Dios su Hijo 3:16. unigénico, Ujú. para que todo aquel se acerque o algo así. Me acuerdo que precisamente, y porque te lo decían a cada rato, era el de Malaquías. ¿Acaso robará el Dios hombre a al Dios? hombre? Ajá. ¿En qué te hemos robado? Para Dios. Sí. En que no han traído vuestros Los diezmos, diezmos. ofrendas, y entonces, y de ahí, digo, el pastor como que Dios le inspiraba mucho porque a cada rato, no, es que tiene una palabra, de ahorita me acaba Dios de hablar una palabra, ¿robará el hombre a Dios? ¿En qué te hemos robado, Señor? Es que aquí hay gente, no, miren, vienen muy bonitos y todo muy padre, pero en los diezmos y ofrendas, y de ahí se agarraba, papá. Y la verdad, uno de los primeros versículos que yo me aprendí era el de Malaquías. ¿Por qué? Porque pues, realmente se enseñaba eso, ¿no? Que este principio que era con este histórico, Ujú. pues hoy en nuestros tiempos se sigue utilizando. Entonces la pregunta, sin censura, es, ¿el diezmo hoy en día sigue siendo una obligación o un mandamiento bíblico vigente para nuestros tiempos? ¿Es un abuso o es una buena práctica espiritual? ¿Qué piensan? Yo quiero escucharlos. El Fabi. Fabio hoy anda como Medio que sacatón. lo regañaron, alguien lo regañó. A ver, ¿quién No, me es que dijo la algo? neta, este es un tema que siempre es difícil de hablar. Todos los que hemos pero, hablado. pero de las ofrendas. Ahorita que no están de las los cámaras, diezmos, andabas muy platicador de historias, mi Fabi. de los diezmos, de los diezmos es complicado de hablar. No me digan que ustedes se sienten muy bien hablando de diezmos, predicando en la iglesia. Bueno, aquí como paréntesis, yo creo que sí nos da cierta libertad, que ustedes saben que pertenecemos a la misma iglesia, La Montaña, y el hecho de que ninguno de nosotros como tal recibe dinero de la iglesia, pues también nos da cierta libertad para Sí, así exactamente. hablar. O sea, creo Ujú. que sí, yo por lo menos sí me siento tranquilo Sí. en este aspecto de hablar Ajá. por... Sí, ahí digo, ya hicieron la acotación, la amplío para que no se malinterprete. Yo creo que, dice la palabra, el jornalero es digno de su salario. Pero nosotros, como Pablo también lo enseña, para no ser piedra de tropiezo para nadie de la iglesia, nosotros como pastores, y de ahí hasta abajo, nadie agarra que para la gasolina, que para nada, o sea, al contrario de nuestro trabajo, ofrendamos. Y fíjense algo bien interesante, yo me acuerdo cuando empezó la iglesia, yo me acerqué con varios pastores para recibir cobertura. Y cobertura, el sinónimo tal cual es, dame una lana de lo que te llegue, ¿no? Dice, no, pero yo quiero cobertura espiritual, o sea, neta quiero que me coaches, que me... Sí, Que oren sí, por mí. eso como, a ver, aquí el porcentaje es tanto, decías, no, yo, o sea, no me estás entendiendo, yo no quiero eso, o sea, yo, bueno, me acuerdo que un pastor me Porque dijo, ni siquiera pedía su ofrenda. ni siquiera pedí ofrenda al principio, un pastor me dijo, entonces, ¿cómo vas a sustentar la iglesia? Ya, pues vamos a un lugar prestado, no nos cobran y pues yo trabajo, ¿va? Y me acuerdo que me dijo, no, pues vas a ver que un día vas a tener que elegir entre tu trabajo y el pastorado y entonces vas a tener que agarrar dinero. Y yo dije, bueno, pues es que si no es justo
que por estar trabajando no puedas atender a las ovejas. Pero aquí somos 4. Y lo interesante es que yo estoy seguro que el trabajo de 4, en el tiempo que cada uno le dedicamos a la iglesia, termina siendo en sumatoria más que un solo pastor de tiempo completo. Porque el pastor un único de una iglesia también duerme, también tiene obligaciones, se va de vacaciones. Y luego el segundo que está normalmente no tiene las mismas cualidades o las mismas características. Entonces nosotros no agarramos porque cada uno de nosotros trabajamos, pero vamos cubriendo todas las necesidades de la iglesia, ¿no? Entonces, yo también creo que nos da cierta libertad, sin decir, que por eso ya podemos decir lo que sea. No, pero en ese sentido creo que no somos piedra de tropiezo para nadie. Y creo también que si bien un pastor no puede, a lo mejor decir, ¿sabes qué? Pues yo también me voy a poner a chambear, sí poder ser un poco más ecuánime en las finanzas, pero ahorita hablamos de ese tema. O sea, ahorita no me quiero adelantar. Vamos primero con esto. Entonces, obligación, o sea, sigue siendo un mandamiento vigente en nuestros días. ¿Es un buen principio? ¿O qué? ¿Cómo lo ven ahí? Yo creo que ya no es un mandamiento vigente. O sea, sí creo que aunque hay versículos que se mencionan fuera de la ley, no tiene el sustento doctrinal para ser un mandamiento vigente por la cuestión que mencionábamos acerca de que mucho de la finalidad de este mandamiento del diezmo era para sostener a los levitas por ser una nación teocrática, donde no había rey, donde quien estipulaba todas las cosas en cómo funcionaba la nación eran los levitas. Muy parecido a lo que hoy hacemos con nuestros impuestos, ¿no? Ya no pertenecemos, ya no hay como tal una tribu de Leví a la cual Dios no le haya dado heredad, tenga que vivir del sustento de otra persona. Yo sé que muchas veces ahorita también hacíamos esa burla de ¿por qué solo a los de la alabanza se les considera levitas y levitas es todo el que sirve dentro de la iglesia? Pero aún esa analogía no es totalmente verdad, ¿no? Es eso, una analogía, porque ya nadie pertenece a la tribu de Leví. La usamos como analogía pues porque sirven en el templo, pero todos ellos tienen trabajo, todos ellos tienen una manera de sostenerse, y por esa cuestión creo que ya no es un mandamiento vigente para nosotros. Fabi. Yo también creo que no es un mandamiento vigente. Y lo digo porque en el Nuevo Testamento Pablo dice otra cosa diferente. ¿Qué dice? O sea, dice que lo hagas no por obligación. Lo hagas que sea algo de tu corazón, algo que nazca en ti. Y lo que nace en ti a lo mejor no es el 10%. A lo mejor no es pero nació en ti, ¿no? O sea, y cómo podrías tú juzgar a una persona cuando le están haciendo dar esto y a lo mejor para ti pudiera ser muy poco, o no su 10%, y lo vas a juzgar. Ahorita quiero llegar a eso de cómo se maneja en el corazón el dar cuando eres obligado y a ver cómo funciona. Nada más quiero, Cleme, ¿sigue siendo un mandamiento vigente o crees que es más bien un principio? No, yo creo que es un principio muy bueno y poderoso, vaya. Ahorita hablando de lo que hablaban, pues a mí me tocó pastorear prácticamente solito, ¿verdad? Es una congregación pequeñita, empezarla, y pues sí era importante los diezmos, vaya, para el sustento, ¿verdad? Y y a veces el trabajo, pues no se puede trabajar en una fábrica, pero pues uno se da la habilidad, vaya, vendiendo elotes, vendiendo esto, o tú sabes de qué trabajas, ¿verdad? Pero el principio está ahí, el principio fue poderoso, es poderoso, y cuando tú quieres servir a Dios, independientemente haya diezmos o no haya diezmos, Dios suple, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces creo que es más un principio poderoso que un mandamiento ahorita ya, una ley. Sí, fíjate que yo creo que también, igual que con algunos otros temas que hemos tratado, se magnifica más en el contexto que vivimos en América Latina. Yo tengo algunos amigos, en específico uno que está pastoreando una iglesia en Gran Bretaña, que él tal cual se dedica a ser pastor de tiempo completo, pero lo interesante es que la iglesia administra todos los recursos
que es lo que allá, por ejemplo, se usa normalmente. O sea, toda la iglesia tiene un consejo, que ese consejo se va cambiando bajo como tipo un poco de democracia cada cierto tiempo, y contratan al pastor. Si el pastor no está teniendo una palabra de Dios, que ellos detecten que no viene de parte de Dios ciertas cosas, hablan con él y pues si de plano el pastor anda sacando mucha locura o así, ¿sabes qué, brother? Pues aquí está tu liquidación y vamos a contratar otro, ¿no? En América Latina normalmente no se hace eso, normalmente el pastor instituye, hace, y yo creo que es un tema, el diezmo, la ofrenda dentro de la iglesia, poderosísimo, porque de ahí mana muchísimas cosas. Yo creo que es un principio importantísimo, de lo más importante, porque dice la Biblia que donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón, y del corazón mana la vida, y es algo importante. Pero también creo que una iglesia donde el pastor está muy activo, muy vigente en los diezmos y las ofrendas. Hablábamos de pastores o iglesias donde tienes que anotar lo que ganas, tienes que dar comprobante y tienes que dar el 10%. Las personas que ganan más terminan teniendo mayor influencia en las decisiones de la iglesia, y creo que eso es algo que espiritualmente en muchas porciones de la Biblia vemos que no está bien, que el más rico, que el más poderoso tenga más influencia en no el tiene cuerpo. ni pies ni cabeza No eso. tiene pies ni cabeza. O sea, ¿por qué? Porque si algo no le gusta a la persona que da más lana y se lo dice el pastor como ser humano pues dice, híjole, si hago enojar a fulanito, pues son 20, 30 mil pesos que no me van a llegar, y esos 20, 30 mil pesos pues pagan la mensualidad de mi camioneta que me acabo de comprar y me faltan 3 años de mensualidad, pues mejor me aguanto 3 años a que este cuate me mande, y no debe de ser. No, pues o sea, debe de ser autónomo. Fíjate que ahorita que mencionas eso me acordé de algo que me pasó, porque creo que nadie está exento de esta cuestión. Y aquí, si pudieras pasarme un sobre, Isaac, te lo agradecería, a producción. Uno de las maneras en cómo hacemos el diezmo y las ofrendas aquí en la montaña es que no viene nombre. No necesitas poner tu nombre de quién diezma, quién ofrenda. Solo viene la cantidad y un folio, porque este folio a final de mes se rinden cuentas acerca de cuánto entró y en qué se gastó ese dinero, y que tú puedas checar que ahora sí que tu ofrenda y tu diezmo llegó a buen término, ¿no? A través de este folio. Pero lo interesante que quería comentar es el hecho de que no tenga nombre. Es importantísimo, porque como pastores o como gente que se entera de cuánto entra, híjole, tu corazón es bien peligroso que se pierda. Sí. Cuando iniciábamos ya en este lugar, pues los gastos aumentaron, ¿no? Y si te acuerdas, el primer año andábamos en números rojos siempre, grandes. Siempre. Y me acuerdo que llegó una familia y dijo que su diezmo no lo podía dar en sobre, que lo iba a transferir. Y pidió una cuenta, ¿no? Y pues es del único, ese y otra, que ahorita a lo mejor cuentas ese ejemplo, son los que han entrado por transferencia. Y pues de alguna manera supimos cuánto era la cantidad, y era una buena cantidad. Y me acuerdo que una de las... Para nuestros estándares, que nunca hablamos de diezmos, sí, claro. Digo, otras iglesias a lo mejor es muy poco, sí, ¿no? Pero era una buena cantidad para nosotros. Y es una familia con sus hijos, y tuvimos un evento de niños. Y recuerdo mucho que recién nos enteramos ese diezmo que iba a estar entrando. Tuvimos una actividad de niños donde fuimos a un salón con alberca, y recuerdo ver a sus hijos salirse de la alberca titiritando de frío, empezando y, ay, es que el agua está bien fría. Y por mi mente pasó ay, no, tráiganles una toallita, cobíjenlos, hay que traer, no se nos vayan a enfriar, no, a ofender. Y luego sentí, no sé si la voz de Dios diciéndome, qué peligroso es cuando tú te enteras cuánto diezma las personas, sí, porque tu corazón sí puede sentirse inclinado a, no sabes qué, trata mejor, porque fíjate por más que nos la demos de espirituales, sí, ¿no? Pero fíjate qué interesante. Yo siempre he hecho esa cuando alguna persona viene de otra iglesia y dice, no, es que mi pastor, la neta, es bien ambicioso y nomás te doy a darle con el diezmo. Y yo le digo, ¿sabes qué, brother? Yo de verdad creo que no hay pastor que haya empezado una iglesia
o bueno, sí hay, pero la mayoría no empiezan con un corazón malo, sino no son cuidadosos de este tipo de candados y dicen, no, mejor que le anoten, así puedo yo Saber quién sí, coercionar quién un no. poquitito, y el que no, pues le aprieto la rienda y diezma, y eso en términos humanos me asegura, pero eso te hace que no tengas ese candado en tu corazón, y como ser humano a mí se me hace imposible que sepas cuánto diezma. O sea, imagínate que venga uno y te diga, ay hermano, ora por mí, la estoy pasando re mal, y tú te aparezcas así el globito de, ese diezma 20 pesos al mes, ¿cómo quiere que le...? O sea, tu corazón va a estar en ese tema de cuánto diezma, o que venga otro y te diga, con lo que tú dices, oye, ¿sabes qué? Hace mucho calor en la iglesia, hace mucho frío, el sonido y todo, y tú dices, es el que más diezma, pues hay que hacerle más caso. Sí. Yo creo que como ser humano es imposible que tú puedas ser realmente Neutrales. neutral ante esas situaciones. O sea, yo creo que los pastores es sano que manejen las finanzas como las estás manejando, y si tú eres pastor o líder y estás escuchando este podcast, yo creo que es sano que te pongas un candado para no caer en tentaciones. No saber. Y a lo mejor es una buena opción a nosotros, digo, habrá otras, no lo sé, pero yo nunca he visto a nadie con signo de pesos aquí. Hay una anécdota que yo les contaba de que sucedió una vez, que una persona me dice, oye, yo quiero diezmar, pero es que el dinero, no el sobre, y yo dije, ay caray, pues son unos 30,000 pesitos, ¿no? Pues digo, para que no quepa en el sobre, pues, no, hombre, y me manda cada quincena 1,200, 1,400, pues dije, sí, pues, no, esto, digo, pero eso No era aún necesaria para la transferencia, no era ¿no? necesario porque cabía en el sobre. Y aparte dije, ay, me van a comprar con 1,200, no estuvo tan barato, pero aún así no fue sano, porque aún este pensamiento no es sano. Pues claro. Y no, ¿Me entiendes? y no solo eso, sino la intención de quien te está mandando eso proviene, era una persona que venía de otra congregación, y el peligro de que tú como pastor trates a alguien dependiendo de cuánto diezma es que generas esa enseñanza en el corazón de los creyentes, que cuando van a otra congregación piensan el hecho de decir, yo quiero que me traten bien, que Claro. sepan que yo doy. Ya Bueno, déjate tú de la cantidad. Bueno, ¿no? a mí me ha pasado mucho, no sé si ustedes, yo creo que sí, que hay gente que se despide el domingo, así como, bueno, nos vemos. ¿Y por qué? Porque nosotros en la iglesia no hay tiempo de pasar a diezmar, o sea, al final oramos por los diezmos así súper rápido, pero hay buzones en las diferentes, desde que entras hay como 5 buzones, a la hora que tú quieras, o aunque no sea domingo, en ninguna reunión pedimos dinero, en ninguna, ni oración, ni nada. Pero tú cualquier día de la semana vienes y echas tu sobre que nadie sabe que es tuyo, a cualquiera de los buzones. El domingo abrimos 2 buzones con un testigo, se cuenta enfrente de la gente con salón abierto y se publica, ¿no? Pero a mí me ha pasado que hay gente que me es curioso que se despiden de, nos vemos y así. Y después ya cuando estamos contando, yo veo sobres de 20 pesos y después digo, estos han de ser los que los que se despiden. O dicen, nos vemos, va a estar así como que bye. Y salen diezmos de 10 pesos y 20 pesos y digo, no hombre, esos han de ser los que tienen sobresote, los de 10 y 20, ¿no? Que Por el mira, lado- no importa, o sea, no importa realmente la La cantidad. cantidad. O sea, yo en eso sí estoy muy peleado, porque hay gente que, no, pues es que yo me siento mal porque no puedo dar mucho, pero yo siento que ya en el cristianismo no te debes de fijar en cuánta cantidad dan, sino el hecho de dar, ¿no? Eso Pero creo que ¿estás es de lo acuerdo más que 10 importante. pesos, brother, a veces se los das hasta el que te abre la puerta en el Oxxo? Sí, O sea, pero es que eso es lo que hay en su corazón. No sabes qué es lo que está sí, pasando. no, digo, o sea, a lo mejor es Ajá. como la viuda, que a la mujer esta que era Que lo dio último todo que lo tenía, ¿no? A lo mejor fue un niño que era su domingo. Sí, no, definitivamente. ¿Verdad? O sea, puede ser. Ujú. Pero, o sea, yo creo que Ahora- también tocarle el bolsillo a la gente es bien complicado. Mira, por el lado contrario, yo cuando veo un diezmo que yo digo, pues esto yo creo que representa, no sé si el diezmo de la familia, porque no lo sé, no sé quién lo da, pero si es el diezmo, es una cantidad que es más del promedio de ingresos del promedio de las iglesias. Qué padre que esta persona realmente lo está dando aquí en la iglesia de corazón,
porque nunca vamos a saber quién fue. O sea, no tendría por qué dar esta cantidad, porque nadie lo va a saber más que Dios. O sea, qué padre que entiende el principio, qué padre que se lo está dando a Dios, porque nunca se le va a reconocer, nunca se le va a tratar mejor. Y es una cantidad interesante, por decirlo así. O sea, podría dar 1000 menos, 1000 y no pasaría nada. Pero él está diezmando a Dios. Y eso es lo que a mí se me hace como que yo creo que sí es un principio que definitivamente el que diezma con un corazón alegre, Dios le bendice. Pero aquí Cleme, que está muy participativo hoy, dijo, y lo voy a retomar, yo creo que el mayor error de cómo se tratan los diezmos es, yo diezmo para que Dios me bendiga. Yo creo que ese no es el principio. Yo creo que es decir, yo diezmo de lo que Dios ya me bendijo. Sí, eso es lo que yo iba a decir. O sea, no lo hacemos como un mandamiento, sino lo hacemos como por gratitud. O sea, definitivamente Dios ya te bendijo con tiempo, con salud, con trabajo, con lo que tú quieras. Y es algo de lo que tú puedes corresponder a esa bendición, ¿no? Que una de las conclusiones a las que podíamos llegar con respecto a si es mandamiento o no, creo que varios concluimos como que no es un mandamiento vigente para nosotros. Ahora, ¿por qué es importante llegar a esa conclusión si eso no es mandamiento? Porque creo que se han cometido muchos excesos desde abusos, los púlpitos, sí. de condenarte. Sí, eso. Híjole, versículo favorito de los pastores, ¿no? Malaquías, ¿robará Dios al hombre? El hombre de El Dios. hombre de Del Dios. hombre de Dios. Otra vez con mi dislexia. Sí. Me han robado en sus diezmos y en sus ofrendas, y malditos son con maldición, maldición. ¿no? Y Todos en hasta unánime. como que esa frase retumba, ¿no? En la gente, muchas veces desde manipulación o meter esa condenación para que la gente reaccione, no como Pablo enseña, no con alegría, no por gratitud, sino por obligación de decir, no, pues yo no quiero que Dios me considere un ratero, ¿no? Y las creo por que miedo, sí. desde ese punto es bien importante establecer que no es un mandamiento vigente para nosotros, y que incluso a mí, en lo particular, me suena a una herejía muy fuerte de estos pastores, porque a mí se me figura que elevan el mandamiento del diezmo por sobre la sangre y el sacrificio de Jesús en la cruz. La Biblia dice que Jesús murió por todos nuestros pecados, que si aún nos estuviéramos equivocando nosotros, que pudiera ser, y sea un mandamiento vigente, la cruz de Cristo, el sacrificio de Jesús en la cruz, lava también el pecado del diezmo. No hay un mandamiento mayor que lo que Jesús ha clavado en la cruz del Calvario, ¿no? Ahora, Así es. pasando a un tema subyacente, tengo una petición. Pues, ¿qué tanto quieres que Dios escuche tu oración? Se va a ver en el grueso de tu sobrecito. O sea, realmente puedes hacerle como manita de puerco al Señor. O sea, realmente Puedes condicionar. realmente puedes condicionar la bendición de Dios a que Dios vea tu fe por medio de que le eches más de lo que puedes. No, claro que no. A ver, bueno, es porque también es una práctica, o sea, Muy común. muy común. No, de hecho Sí. vemos hasta maratónicas, ¿no? Yo no sé que ya tanto esté de famoso ese canal, ¿va? Pero había un canal que cada mes, creo, hacían maratónicas en donde la parte principal de la maratónica era envíame tu petición de oración, pero junto con tu ofrenda, ¿no? Ajá. Y- Mira, de la raíz de eso yo creo que es un problema ya doctrinal como iglesia. Creo que lo habíamos mencionado en algún otro podcast. Cuando la gente de la iglesia cree que por ser el líder, por ser el pastor, por ser quien sea, el nombramiento que quieran, va a tener más peso su oración ante Dios que la de cualquier otro miembro de la iglesia, ¿no? Pero tú crees que una oración acompañada de una ofrenda. acompañada de ofrendita trae más power? No, No. definitivamente no. O sea, entonces, ¿por qué pareciera que sí? O sea, ¿por qué? Porque sí, o sea, como que no tiene mucha lógica bíblica, pero pareciera que sí tiene lógica humana o psicológica el decir,
pues sí, estoy pasando necesidad y Dios quiere ver mi corazón, pues ahí te va Dios, la neta me voy a quedar sin nada para la quincena, pero para que veas mi corazón que está contigo. Mira, unado a esto, una vez escuché a una persona que dijo, veme, Dios me bendice en gran manera, bendice mi negocio, bendice mi familia, bendice todo. ¿Por qué? Porque le sirvo, porque le oro, porque le busco de corazón y todo eso, sí. Y yo me quedo así como que, pues, no tan así. Porque Dios, dice la palabra, que Él hace llover sobre justos e injustos. ¿Tu personaje usa lentes? No, no te creas. No, y No, creo incluso que que hay gente, dice la Biblia, que he visto en la tierra gente que hace el mal y que es prosperada, ¿no? Que era el reclamo de Asaf, ¿no? El salmista, donde le dice, porque veo que prosperan los que no te conocen, Dios, ¿no? Los que no siguen tus mandamientos. Sí. Sí, yo creo que definitivamente, o sea, no va a haber un peso en una oración por algo económico que tú puedas dar. Porque Pero sí, ¿no creen que Dios se conmueva de decir, dio un chorro de billete? No. No, te voy a decir por qué. Yo pregunto. Yo lo que yo veo, lo que yo puedo, lo que yo creo que es que Dios ve el sentir y tu intención y tu corazón, vaya, ¿sí me entiendes? Independientemente sea mucho dinero o poco dinero. Okay. Ahí está el poder de lo que pueda conmover el corazón de Dios, tu sentir. Sí. Es el único ser que puede ver lo que hay dentro del corazón. Okay. Que la siguiente cuestión a analizar que está muy interesante es, a ver, no es un mandamiento, pero lo siguiente sí es un buen principio. Sí, o sea, sí exactamente. es un buen principio de honra hacia Dios, Sí. el dar y de alguna manera dar no solo lo económico, sino dar otras cosas, pero lo económico mayormente es una manera en donde podemos medir en dónde está nuestro... Y no solo nosotros, como que Dios, y la pregunta que hacías, pues la propia Biblia la contesta, ¿no? Con el ejemplo que ahorita hablábamos de la viuda y de cómo Jesús se pone a mirar las ofrendas y dice, los ricos dieron más. Sí. Y no impresionó eso a Dios. Viene una mujer y da 2 monedas y eso sí lo impresiona. Ajá. Y Jesús da la contestación, dice, es que estos, aunque dieron mucho, dieron de lo que les sobraba. Y esta mujer, aunque era poco, dio todo lo que tenía. Exacto. Entonces, aquí como principio sin censura, el dinero no es un catalizador Porque te vaya bien, no. para Es la intención para como la lo bendición que de Dios. Exactamente. No, yo creo que eso lo das por gratitud, simplemente. Pero sí es importante mencionar que es un principio Sí. que se debe de seguir. Hay Ahora, otra. Ahora, no sé cómo usaste eso de catalizador, pero el dinero sí es un buen reflejo de dónde está tu corazón. Bueno, es que ahí va mi otra. Es que quiero agregar otra cosa más ahí, que también de lo que estamos diciendo, de que Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Y bendice. O sea, no podemos quitar la palabra bendición. O sea, vaya, el hecho de que tú des, y si lo das con alegría, y si lo das con gratitud, sea poco, sea mucho, pero con esos ingredientes, Dios va a abrir las puertas de los cielos sobre tu vida. Bueno, es que ahí va mi Eso está siguiente escrito. cuestión. Ujú. Ejemplo 1. En este ejemplo viene una persona, vamos a llamarle Juanito. Juanito, no eres tú, es otro Juanito. Viene a la iglesia y él gana 1,000 pesos, su diezmo es de 100 pesos. Y él viene y lo da con corazón alegre y da sus 100 pesos porque es lo que dio, porque Le nació. le nació. Pero este mismo Juanito, en otro contexto, viene a la iglesia y escucha al pastor que le está diciendo, es que tienes que dar, y a lo mejor Juanito ese día no tenía la intención, pero escucha al pastor que dice, y robará el hombre a Dios, y él por miedo, y por decir, híjole, da 150 pesos. ¿Cuál agradó más a Dios? El que iba con alegría. Sí, el que dio con alegría. El que dio con alegría, o sea, y por ende despierta más el principio o activa más el mecanismo de bendición de parte de Dios. Yo digo que sí. Exacto, Totalmente. pero déjame... Qué grueso, qué grueso. O sea, esto que estamos diciendo, yo creo que debe de ser como un en la mente de muchas personas. Claro. Pero hay gente que, mira, hay gente que ha sido persuadida y a lo mejor lo da con temor y lo persuadieron psicológicamente y todo en el momento.
Y a lo mejor lo da con un poco de temor, pero lo da de corazón. Y dice, pues, yo tenía considerado dar esto, por ejemplo, en tu mismo ejemplo, tenía considerado dar 100 pesos. Pero pues me tocó lo que me dice y por ti, Señor, voy a dar 150. Y a lo mejor esos 50 pesos que dio de más, le faltan para hacer un pago en Electra, de lo que sea, ¿no? Producción nos va. Ay, perdón. En tienda de abonos chiquitos. Tienda de abonos chiquitos. Pero yo creo que ahí Dios sí, digo, porque lo he visto en ejemplos, de testimonios que me han contado, que ha sido así, con este ejemplo que le estoy poniendo, y aún así Dios abre las ventanas de los cielos y le da. Okay. Fíjate que yo entiendo esto de esta manera. Como que hay dos principios o dos leyes universales funcionan de manera simultánea. Creo que Dios no se fija en la cantidad, Dios se fija en el corazón. Sí, Pero también creo que hay una ley de parte de Dios que es la siembra y la cosecha. Sí. ¿Qué Que tanto dice siembras? que si siembras escasamente, vas a cosechar escasamente. Pero si siembras abundantemente, vas a cosechar abundantemente. Ahora, y es un principio universal. No es un principio para los cristianos, porque esa es otra que confundimos, Sí, ¿no? sí, Que pensamos es que, ay, nada no, más es para que... nosotros. Sí, eso nada más... No. Por eso vemos... Ahora, y esa siembra no solo es en la iglesia. No, Si tú siembras ayudando al necesitado, si tú siembras ayudando al huérfano, si tú siembras con el extranjero, con la viuda, vas a cosechar de parte de Dios. Claro. La Biblia dice, no, quien da al pobre, a Dios le da. presta, ¿no? Sí. Entonces, esa es una ley universal que no No la podemos mira, cambiar. voy a decir hasta una cosa que va a sonar a lo mejor hereje, ¿no? Pero Súbale ahí al volumen. vemos hasta este principio en gente que se anda dedicando a negocios turbios, ¿no? El narcotráfico. Normalmente gente que anda haciendo negocios turbios tiende a lavar mucho sus conciencias, no, pues que ya dieron tanto dinero para un asilo, ¿no? Y hay una ley universal, que la siembra y la cosecha. No, pues que hasta la misma gente los protege, los cuida. ¿Por qué? sí. Porque los procuran. Claro, Sí. sí. Fíjate que algo que me gusta de nuestra iglesia es de que, o sea, hay gente que tiene ese hábito de diezmar. Y un día después que vamos al hospital a llevar los lonches para la gente necesitada, o sea, se desprende de un poquito más. Aparte de lo que dio. Aparte de lo que ya dio el domingo, un día después, el lunes, se está desprendiendo en la tarde para bendecir a otras personas. Eso hace rato platicaba con Leti. Y eso se me hace algo impresionante, o sea, porque se me hace algo como tan noble que siento que eso sí toca el corazón de Dios. Bueno, Porque el corazón de Jesús creo que sí es. y aquí lo importante no es decir, la iglesia de la montaña lo está haciendo así, bravo, sino que los que nos están escuchando también, tú decías algo muy importante, Fabiolita. Yo creo que Dios bendice, aunque la persona que está dando 150 lo están obligando, es porque le pusieron las cámaras y tiene que pasar y qué pena que no se para, y Dios bendice esa acción. Pero también creo yo que estamos obligados como cristianos a madurar en nuestra fe. Creo que la primera vez Dios te puede bendecir por el principio, pero creo que también es tu obligación como cristiano hacer una interpretación lógica, concienzuda, escudriñada de la Biblia y darte cuenta que lo que Dios exige es un corazón libre, alegre de dar. Que si siempre lo estás dando porque el pastor te está dando lata, o el líder, llega el momento en el que ya tomabas lechita y Dios dice, bueno, está chiquitillo, estás medio que no sabes, órale, va. Pero también creo que Dios dice, ya madura, hijo. Ya no siempre puedo estarte bendiciendo bajo esta situación, digo, aparte de lo de la siembra y la cosecha, pero porque llegan momentos en que la gente da por miedo. Sí. Por miedo, ya no por alegría, ya no por el principio, ya no por el amor de Dios, sino por el miedo. Y otra cosa todavía más importante que quiero agregar aquí. Estas mismas iglesias, cierto o falso, que terminan dando para tener un puesto dentro de la iglesia de liderazgo. Claro. Si eres líder de alabanza, si eres líder de los sugieres, si brillas dentro de la iglesia, lo primero que tienes que hacer es caerte con la lana. Y donde no te caigas, pierdes tu ministerio. Exacto. ¿Qué tan cierto o falso es? No, y eso sí sigue pasando actualmente.
Fíjate que con respecto a lo que dices, la madurez también te tiene que llegar de cuando eres manipulado o coercitivamente das. Es que hemos visto que la familia termina pagando el precio de esa coerción. Y vemos a muchos líderes enriqueciendo y quizás familias que no la están pasando tan bien, pero llegaste al punto de, no, es que si doy más, Dios te va a bendecir, y como tal no es una buena motivación, porque aunque está la siembra, la ley de la siembra y la cosecha, no es como tal que si siembras 1 de 10 vas a cosechar 100, vas a cosechar bendición de diferentes maneras. De hecho, Pablo dice, bendícelos con toda bendición espiritual, no dice ni siquiera material, dice con toda bendición espiritual. Y creo que la madurez a la cual debes de llegar es porque puedes estar tomando bien malas decisiones en tus finanzas por darle gusto al pastor, o por darle gusto a la manipulación. Que conocemos muchos ejemplos de gente que a lo mejor ha vendido hasta su carro, se ha metido en deudas con tal de dar dinero a la iglesia. Para brillar. Hay veces hasta desde un buen corazón, pero que Dios, no es que te lo vea mal, pero el día que entres en deudas, el día que no tengas para comer y vengas y le digas a Dios, Dios, lo di para tu casa, pero Dios te va a decir, no, sí, pero también te di sabiduría para que supieras distinguir lo bueno y de lo malo. También deberías de madurar para que no cayeras con las palabras del que te manipuló. Es que el pastor dijo, no, el buen pastor es Jesús. Sí. El otro nomás ahí está medio administrando la borrega. Sí. O por ejemplo, si tú sabes que no hay unas finanzas saludables y que el pastor, no sé, se está echando toda la bolsa, siempre, cada domingo, y luego no hay finanzas para poder pagar ni productos de limpieza. Bueno, ¿tú para qué crees que son los diezmos? A ver, ¿cómo? O sea, digo, porque hay iglesias donde el diezmo es para el pastor, y luego las ofrendas para la manutención. No me acuerdo. Muchos pastores tienen la idea de que lo que cae en el sobre como diezmo es para personal, para la familia pastoral, ¿no? Y lo que entra extra como ofrenda, pues ahora sí, para ver si alcanza para la manutención de la iglesia, ¿no? Digo, son pocas las iglesias que tienen un lugar de ellos, y aún si fuera de ellos, pues tienen que pagar mantenimiento, luz, todo eso, para esos gastos, ¿no? Pero mayormente el diezmo es para el pastor y su familia. Sí, yo mencionaba esto porque creo que también mucha gente se agüita y deja de diezmar cuando ve que hay un revolvedero en las finanzas, que no se reporta, que todo se lo gasta, que hay riquezas exageradas a lo mejor del pastor y cosas así, ¿no? O que si ves que el pastor se lleva el dinero y al día siguiente llega con una camioneta nueva, o que ya viene con ropa de marca, o sea, todo eso, la gente siento que se va mermando esa parte en el diezmar. Pero fíjate qué interesante también lo que decía Cleme acerca de este personaje de Melquisedec. Nunca se vuelve a mencionar. O sea, sí podemos ver la intención bíblica de darle esa personalidad espiritual. ¿A qué me refiero? A que cuando tú estás dando tu diezmo, muchas veces como cristianos le damos una autoridad al pastor casi a la altura de Dios, o casi a la altura de Jesús, o casi donde cuestionar qué hizo el pastor con las ofrendas, con los diezmos, porque la verdad es que dice también, ¿no? Y hay alimento en mi casa, el alimento es la palabra. Pues sí, padre, pero también tiene que ver, oye, un templo digno, pues digno, casa, una para empezar, casa, o sea, antes de que haya alimento necesita haber casa. Necesita haber casa, necesita haber un bañito, oye, donde haya rollito de papel, donde le echen ahí aromatizante de vez en cuando, o sea, jaboncito, y que tú como miembro de la iglesia, no siendo irrespetuoso ni nada, ¿verdad? Porque también hay iglesias donde el pastor neta pues sí le batalla y luego la gente ni da ni nada, o sea, hay para todo, pero estamos hablando de los abusos, ¿no? Donde tú ves que el pastor cambia de carro, tiene la familia en los mejores lados, que todos son unos buenos para administrar nada más, y que realmente las condiciones de la iglesia son muy deplorables, y de repente cuando ella se dice, oye pastor, pues es que ya el WC ya se tronó y ya se mueve, no, pues hay que hacer ahí una derrama y una cosa especial. Oye, pero el pastor sí tiene su baño acá, trono máximo, donde él viene a gusto, hasta con wifi ahí.
es ahí donde yo creo que sí debería de poder caber, cuestionar un poquito la transparencia en qué se están ocupando los diezmos y las ofrendas, ¿no? Fíjate, una vez a mí me dijeron, a ver, si tú ofrendas por un año y sabes que el pastor, durante ese año se robó el dinero, o se lo gastó, o lo malgastó, o lo que tú quieras, ¿quién está pecando? ¿Él o tú? No, pues obviamente él, le contesté. Dice, entonces así, no te preocupe lo que pase con eso. Qué peligroso. Sí, y yo ¿Ya dije, hablamos de la madurez? Y yo dije, pero también Dios nos ha hecho buenos mayordomos y administradores de lo que Él nos da. Entonces, si uno está viendo eso, ¿tú lo seguirías haciendo? No. Es que mi pregunta, bueno, que digo, tiene muchas variantes esta historia que cuentas, ¿no? Pero si tú durante esos 12 meses te estás enterando que está robando... No, te enteraste ya al año. Bueno, ¿qué harías tú? No es lógico que ya no puedes hacer nada, pero por ejemplo, a mí me impresiona mucho escuchar gente que va a diferentes iglesias y decir, la mera verdad, yo no sé qué hacen con el dinero. Bueno, déjate de que no sepan, yo veo que mi pastor hace mal uso del dinero. Ajá. Y sigues ahí. O sea, ¿qué onda? No, es que yo sé que hacen tranza con los 10. ¿Y por qué permaneces? Pues porque el pastor se avienta la de que si me dejas, Dios te va a juzgar porque va a caer la eres rebelde, maldición. va a caer la maldición. O apliquemos la ley de ahorita de la siembra. Bueno, yo estoy sembrando, ¿verdad? Ya, Dios, pero sabes que hablábamos de la madurez y por eso utilizan la palabra, la ley de la siembra y la cosecha, porque era algo muy común que todo el pueblo hacía, sembraba y cosechaba. Pero había un punto en que por más que siembra la tierra deja de dar. ¿Y qué haces? Cambias de terreno por un tiempo. ¿Sí? O abonas el terreno o haces algo. Pero no puedes seguir sembrando donde el terreno ya es estéril. La Por el erosiona, ¿no? Porque durmiendo, porque ¿qué creen que hice? Aboné todo el terreno, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque ahora no estaba produciendo. Sí, ya tengo tiempo sembrando. O sea, Entonces, físicamente en el huerto que tienes. sí, me metí ya no 3 estaba costales de tierra nueva. produciendo. ¿Sabes por qué? Porque necesito fruto, ¿verdad? Porque ya no estaba dando fruto. Entonces, eso habla de la madurez, de dónde estoy aplicando mis finanzas o mi semilla, ¿sí me entiende? Para que haya un fruto. Si no lo hay, O sea, remover la tierra en este contexto Sí. sería hablar con el pastor y decir, oye, Sí, pastor, hacer ¿sabes algo. qué? Cambiarte, Pues es hablar con el que, pastor. A ver, remuévele, y si ves que no, pues sí, por algo tienes que hacer, ¿sí me entiendes? Porque el buen pastor no es, solo hay uno. Somos pastores. Que ¿Verdad? como quiera dicen, lo mencionabas ahorita al Sí. principio, que creo que no nos ayuda mucho como iglesia en México. Se va a escuchar feo que no nos legisla la ley, Sí. que a las asociaciones religiosas la ley no se mete. A diferencia de Estados Unidos, que sí las auditan, que sí es a ver cuánto dinero está entrando, en qué lo estás utilizando, y ya hubo tales pastores que ya les cayó, ahora sí que La ley. de allá, sí. ¿no? Aquí no. Aquí tú... Eres autónomo. ajá, sí, y tú decides cómo se gasta y Exactamente. y no te auditan, a diferencia de muchas iglesias que sí vienen de una denominación, ¿no? Por ejemplo, los bautistas, ahorita aquí parte de la producción nos mencionaba su trasfondo, que no tiene tanto que ver porque él venía de otro lugar, no tanto tiene que ver con el lugar, sino con la denominación, porque muchas denominaciones sí traen todo una estructura administrativa, Sí. en donde hay un consejo, en donde hay tesoreros, en donde Sí. se rinden cuentas. Van a rendir cuentas. Y exactamente. mucha de la iglesia en México no rinde cuentas. Pero no es bíblico, es una mala práctica cultural. Bueno, no solo México, Latinoamérica, ¿no? Sí. Sí. claro. ahorita ya estamos por empezar a cerrar. Nada más quiero alcanzar a hacer hasta tal porque este tema, de verdad yo creo que nos podemos sentar unos 3, 4 podcasts y sigue la mata dando, ¿no? 2 cafés y 3 donas. ¿Qué pasaría o qué pasa? A ver, ¿ustedes qué piensan? Ahí va terreno peligrosón, que es, por eso me gusta este podcast. Que una persona diga, ¿sabes qué? Yo no voy a diezmar en la iglesia, yo voy a diezmar un orfanato. ¿Qué olas? Hoy, nuestro tiempo actual, donde ya dijimos, cada uno tenemos trabajo, y la gente dice, ¿sabes qué? La verdad, yo no voy a diezmar en la iglesia, yo voy a diezmar como te digo, en nuestra iglesia, no sé, pero hay gente que dona a Moriah, que es esto de ir a preparar tortas. No sé si sea su diezmo, ofrenda o qué, pero hay gente que da al ministerio para que se compre bolillos, aguas, café, todo lo que se hace. Pero ¿qué pasa? Si jala, no jala,
que digo que a mí me gustaría hacer una aclaración, porque por ejemplo a lo mejor gente se va a confundir o gente de la iglesia que nos oye va a decir, a ver, ustedes dijeron que el diezmo no era mandamiento vigente y ¿por qué sí piden diezmo? La aclaración es, creemos que como tal no es un mandamiento, pero es un muy buen principio. Sí, Dios te va a Es bendecir un si muy tú lo buen haces. principio, Ajá. por eso aquí decimos, digo ahí el extremo del que dice, no, es que en el Nuevo Testamento no está. No está como tal, pero vemos otras formas en cómo la iglesia se sostenía. Claro. Y vemos una hasta muy generosa en donde todos vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles y ellos repartían según las necesidades, ¿no? No estamos pidiendo tampoco eso. Entonces, ¿por qué pedimos diezmo a la iglesia de la montaña? Como un buen principio para que tú honres a Dios. ¿Para qué se ocupa? Ninguno de nosotros lo agarra, ni Para nadie más, sostenernos, no. pero se sostiene esta iglesia y sus actividades. Sí. Y no solo actividades religiosas, sino No. obras sociales, Obras como sociales. el Moría. como Centro ir de a rehabilitación. a los hospitales, como el centro de rehabilitación de las rehabilitación, mujeres. sí. Sí. No, De repente y- apoyamos otras causas Otras que cosillas, ajá. nos llegan a Orfanatos, nosotros. sí. Personas, ajá. No, y creo que también Bueno, es necesario comentar que a raíz de tu diezmo, o sea, la palabra de Dios es viva y eficaz. Tú vas a ser bendecido Sí, cuando tú pues dice, diezmas. si O sea, quieras o no, Tan creemos en el principio que Sí. como iglesia nosotros diezmamos, o sea, Sí. del diezmo o de las ofrendas que caen, nosotros diezmamos, aparte de lo que hacemos interinamente, a cosas afuera, o sea, el 10% de lo que ingresa lo damos a gente que de repente se enferma, gente que no tiene medicamentos, zapatos para ciertas personas, útiles escolares, o sea, gracias a Dios ese principio nos ha permitido ser de mucha bendición a muchas personas. Pero un balance también bien importante, uno de nuestros lemas como iglesia es la fe y la razón, que aquí te puedes confundir de decir, bueno, entonces el principio de dar es importante y el principio del 10%, yo voy a dar 10% para que Dios me bendiga. Sí, pero si el 90% lo administras bien mal, no te va a alcanzar. pues no. Así des Por mucho lógico. dinero. Entonces, la fe para creer que Dios te bendice cuando lo honras, no solo eso, más bien, tú lo honras porque ya te bendijo, pero también necesitas desde buen la administrador. razón desarrollar una buena administración, De ser tu diligente 90. con lo que haces ser sabio con tus finanzas. para que Sí. también puedas los recursos sostenerlos, ¿no? Ujú. Y volviendo a mi pregunta, muchachos, Ahora no sí, le ¿cuál era? saquen. Mira, ¿Qué pasa que una persona diga, yo no quiero ofrendar a la iglesia porque me rompió el corazón tal pastor y no quiero que vuelva a pasar eso, mejor yo mi diezmo lo doy a fulanita o a Juanito o a tal orfanato o a tal cosa? mira, yo voy a comentar de esa pregunta. Si tú crees que hay unas finanzas que no son saludables en tu iglesia, en tu iglesia, yo sí recomendaría no lo hagas. O sea, no Mejor lo des, diezma a una mejor obra darlo a social, una o- obra social. Ajá. ¿Ok? Pero si ves que hay finanzas saludables y no solo eso, ves que hay gastos en la iglesia que se deben de cubrir mes con mes, yo sí diría, entrega tu diezmo y aparte una ofrenda a lo que tú quieras. Por ejemplo, a mí si me preguntan, Yo le voy a aventar un 100 pies. yo creo que el diezmo sí es algo que te nace del corazón, pero personalmente pienso que debería ser del 10% para arriba. Oye, ¿y por qué a esa persona no le aconsejarías cuestionar si sigue en esa iglesia o no? O sea, ¿por qué solo le dirías, no des tu diezmo? Bueno, es que piensas no. que está mal, sigue ahí, nada más no des tu diezmo. Y dámelo acá a la obviamente, montaña. de no quiero llegar preferencia. tan al extremo, pero sí, definitivamente, ya lo habíamos dicho en el primer podcast, eso es una de las red flags. Ten cuidado, mejor salte y busca una iglesia saludable. Mi pregunta va contestando esa que le hago a Fabi. O sea, yo creo que si tú no diezmas porque te hirieron en otra iglesia, pues número uno, necesitas sanar. Sí. Pero número dos, si tú no das en tu iglesia porque crees que se hace mal uso del dinero, ¿Qué haces ahí? ¿qué haces en ¿Qué esa haces ahí? iglesia? ¿no? Sí. Y la pregunta ahora es, ¿y por qué debería de darlo en mi iglesia? Yo creo que el diezmo, ya no hablamos de esto, pero rápido así, no solo era para el levita, era para la viuda, para ayudar a la viuda, para ayudar al extranjero y para Sí. sostener al huérfano. Sí, Entonces exacto. yo sí creo que sí, definitivamente parte de tu diezmo debes darlo en tu iglesia. ¿Para qué? Pues para que esto subsista. Claro. El día en que todos dejen de apoyar a la iglesia
y mandar su dinero a otras obras, pues ya no va a haber con qué pagar renta, ya no va a haber con qué pagar luz, Exactamente. ya no va a haber con qué mantener estas instalaciones, ¿no? Y mejorarlas, ¿no? O sea, Ajá. hay necesidades. Ajá. Y se acaba. Pero sí creo que también no solo debes dar tu diezmo en la iglesia o tu ofrenda en la iglesia, creo que tienes un mandamiento. Nosotros como iglesia procuramos hacerlo, que de tu diezmo se vaya a apoyar gente que está pasando necesidad, apoyamos casas hogares cuando nos lo solicitan, extranjeros, intentamos hacerlo, pero tú por tu parte creo que también deberías de ejercitarte en generosidad, apoyando a obras fuera de tu iglesia. Sí, Así y es. pues también el diezmo, o sea, no lo podemos evitar, y es parte de, es también para la manutención del pastor, de su familia. Pues si está trabajando de tiempo completo, hay que entender que también tiene necesidades. Mire, estamos hablando en lo que estamos hablando anteriormente es cuando se abusa de ese principio, Sí. ¿verdad? Y lo impone como algo riguroso. Si no estamos peleados Bueno, con que ¿verdad? no se le dé. Aquí el CM ya le agregó otros 15 minutos al podcast y vamos a hablar, pero a ver, ¿qué es? O sea, tú decías ahorita Ujú. que el pastor haga un buen uso. ¿Qué es que haga un buen uso? O sea, Pues lo que comúnmente como ser humano requieres de tus gastos. Si estás trabajando pero en hay cierto seres completo. humanos que No, por eso te requieren digo. mucho. Por eso, O sea, entonces... ¿qué sería sano? Pues- Pues digo, y la pregunta la hago a Sí, todos, sí, sí. ¿no? O sea, no, sí te entiendo. ¿Verdad? Pero por ejemplo, ¿qué propondríamos? Yo creo que sabes que, bueno, contesta tú, creo. No, a ver. Ah, Sálvalo, eso. sálvalo. Sí, mientras que hilo la idea. Eso es algo que debería proponer la misma iglesia. O sea, por ejemplo, un sueldo de un pastor, la misma iglesia debería de decidirlo, no solamente unos cuantos, ¿Pero en base a qué? en base a las necesidades que él tenga. A lo mejor, y en base a los ingresos, obviamente. Ok. Ok, Sí. a los ingresos, ¿cuánto ingreso se te haría loable o se te haría correcto? Pues depende de cuántos ingresos ¿Un tenga la porcentaje, iglesia. porcentaje o cómo? O sea, Pues es que, por ejemplo, no vas a poner, yo te voy a decir qué es lo que yo creo. Yo creo, o sea, que sí definitivamente debes de considerar lo que ingresa, ¿no? Porque pues ¿cómo le pagas 20,000 pesos a un pastor si están ingresando 10,000? Hay iglesias donde se les paga a varias personas y ya no queda para nada. O sea, definitivamente debes de considerar Exacto. el ingreso. Pero yo creo también que debe estar topado. O sea, porque si decimos, no, pues el pastor que se lleva el 20%, la iglesia llega a crecer que tanto que la verdad es que no debería ser, o más bien yo creo que lo sano es que el pastor gane más o menos de acuerdo a un promedio de según las aptitudes y más o menos lo que está un mercado laboral Exacto. con las aptitudes que tiene. Con las cosas que son A de lo mejor un ley. poquito más, a lo mejor considerar algunas situaciones especiales, pero yo sí creo que hay pastores que están ganando 10, 20 veces más de lo que ganarían en una chamba normal. Sí, o sea, exacto. que no tienen las suficientes aptitudes, incluso como consejeros, incluso como profesionistas, incluso para muchas cosas, para hacer una exégesis bíblica adecuada. Y a lo mejor no es tan bueno que estén ganando tanto, porque si no nos invierte en su educación, en seguir mejorando, en seguir cultivándose. O sea, yo creo que son cosas a considerar, Richie, como que tú tienes ahí algo guardado. Sí, o sea, me parece esa cuestión importante de que se valoren todas sus aptitudes, y sí creo que debería de asignársele de acuerdo a un porcentaje. No sé qué tanto topado, porque también creo que en la medida en que crezca una iglesia, pues también crece la chamba. O sea, crece la chamba que va a hacer el pastor, ¿no? Y no solo eso, digo, si nos vemos muy espirituales, pues sí, vamos a decir que Dios añade a quien ha de ser salvo. Pero definitivamente también muchas iglesias crecen por el liderazgo de una persona, ¿no? Claro, Por qué tanto ahora, efectivamente es que, su por liderazgo, ejemplo, su carisma. Ujú. Por ejemplo, si lo ponemos, a lo mejor malmente comparado, pero como un trabajo secular, Sí. y tú eres fregón en lo que eres, ¿quién te va a topar a ti? El mismo mercado, las ventas. Ok. O sea, como vendedor, por ejemplo, te topan las comisiones, los directivos. Sí, pero o sea, no te topa el mercado. No te topa, o sea, ajá. no O las es de que personas, voy a vaya, ganar lo mismo que otro gerente. Sí, exactamente. En tu caso que eres... Sí, porque yo cuando empecé, cuando estábamos en la escuela, alguna vez decíamos, comerciante, sí, dices. Ajá. sí, una vez cuando estábamos de estudiantes de ser pastor y todo el rollo, ¿verdad? Decíamos, bueno, ¿cuánto quieres ganar tú? Y dices, bueno, pues, ¿qué tanto ganas le voy a echar a mi ministerio? Ujú. ¿Sí me entiendes?
Sí, Sí, es como digas, ahorita las finanzas dan para 10,000 y resulta que generas una, te digo, entiéndase, ¿no? Porque yo sé que no va a faltar el religioso que, Sí. ay, no, el crecimiento lo da Dios, ¿no? Sí, y el sí. Espíritu Santo. Pero pues también es parte de tu liderazgo. Imagínate que creces a 1,000 y que tu sueldo siga siendo 10,000 porque estaba topado, Sí. pues... Sí. Por ejemplo, en el caso mío, digo, Sí. ustedes conocen mi historia. Yo dejé ya la iglesia y todo el rollo, me vine con ustedes, ¿verdad? Y pues nunca llegó a máximo los diezmos, y ahorita estoy ganando más de cuando pastoreaba, y ahorita no agarro nada de la iglesia, ¿sí me entiende? Ujú. Ahorita estoy mucho más cómodo, mucho más solvente. O sea, que hablar en tu trabajo que te topen porque andas ganando... No, pero en mi trabajo secular no me pueden topar. Sí, Entonces está medio complicado, ¿sí me entiendes? Ahí debemos yo creo que ver. Pero creo que hiciste una muy buena aclaración porque sí se puede malentender que Sí. porque nosotros no lo hacemos, Ujú. pensamos hay que que nadie está lo haga, mal, sí, ¿no? ¿no? Y no. No, el buen Mayer, digo, algo hablando que- de una persona, o sea, como él tenía, no digo que tenía mucho dinero, pero él le llegaba el recurso humano, pero él cómo lo invertía, y siento que no era una persona que vivía limitada. ¿Sí me Ahora, entiendes? la contraparte que a Luis y a mí nos ha tocado, bueno, supongo que tú también lo has visto, pero que algo nos ha tocado ver Ujú. al asistir a la fraternidad de pastores de aquí de San Luis Potosí, que también es la contraparte de esto que Sí. hemos hablado, es que desgraciadamente los ejemplos que hablamos manchan, pero no son tantos. Ujú. O sea, nosotros Ándale. vamos a la fraternidad de pastores y conocemos aquí en San Luis Ujú. las 4 o 5 iglesias que son mega iglesias en el contexto de San Luis, ¿verdad? Que a lo La mejor iglesia mega de San iglesia es de 700 Sí. miembros, ¿no? Pero, y de decir que hay ingresos altos. Pero me ha tocado en la fraternidad de pastores La mayoría. que vamos aquí, hacen una reunión de oración cada lunes en diferente iglesia, y la mayoría de las iglesias que yo he visitado son iglesias chiquitas, en donde muchas veces tienen una bocina Ujú. que, híjole, que no vale mucho, o sea, porque no hay el recurso suficiente ni siquiera para la bocina. Me ha tocado dar raya a pastores porque... Que mi andan, coche, ajá, sí, y- andamos en camión. y ajá. creo que esa es la mayoría. Ujú. Desgraciadamente nos hacen daño estos abusos Exactamente. y tenemos la mala costumbre del ser humano en todas las Generalizar, áreas, no todos solo son en lo, iguales. en lo cristiano, Como los hombres malos. generalizar, Ujú. ¿no? Sí, claro. Todos son malos. Pero, No, no sé si- pero lastimosamente, el pastor que va con la visión gandalla de clavarse la lana, pues empieza con un sistema, como te dices, ¿cuánto quieres ganar? No, pues yo quiero ganar un montón. Ah, pues déjame hago un sistema piramidal donde G12, a ver, tú Fabi eres el mero líder, pero necesito que me traigas a 12. Oye, estos 12, no, Di 4 no nombres, 10, di nombres. 4 no 10, esos no me sirven, esas ovejas no tienen lana. Trae, y eres líder, Sí. y esos 12 otros 12, y de repente ese es un moncho, no, que esos son las iglesias que crecen porque están duro y dale, y los pastores de un buen corazón que lo hacen para Dios, que no están viendo eso, sí le batallan. O sea, Exacto. lastimosamente las iglesias más grandes que están creciendo más hoy en día son iglesias que tienen su corazón en la lana y en cuánto están ganando, y a ver cómo traen más gente, no a los pies de Cristo, carteras a los diezmos. O sea, y la verdad es que es cierto, la mayoría de las iglesias son chiquitas, batallan, y el pastor a veces no tiene el corazón de estarles pidiendo porque sabe que también la gente batalla. Claro. Entonces, eso también es muy cierto y es muy valioso. Otra vez, Oye, no solo eso, mayordomía. por ejemplo, yo he visto que está creciendo mucho el crear iglesias con un enfoque de ir hacia los ricos, ¿sí? de poner tu iglesia en la mejor zona. Digo, lo hemos de visto la aquí. iglesia que pusieron por ahí no vas a andar hablando, la acaban de poner. Cuando la Biblia dice, cuando Jesús habló acerca de la escritura de Isaías que se había cumplido, es ir a predicarles el evangelio a quién, A los pobres a quebrantados. los pobres. quebrantados. O sea, el mayor enfoque de Jesús estaba en los pobres. Sí. Y en algo nos hemos perdido, que mucho de nuestro enfoque hoy en día es en ir a predicarle al artista, al cantante, al futbolista, al que está ganando un chorro de lana, y detrás de eso, la neta, interés nos económico. los mueve el dinero. Sí, y también no, Sí. no perder el enfoque de que es ir a ganarlo, pero luego también es ir y hacer discípulos. Discípulos. Y el discipular no es conlleva un chorro de Coercionar a cosas. que den lana. Es la palabra, no me acuerdo cuál griega es, pero es dejar tu huella. Lo que hizo Jesús con los 12, ¿sí me entienden? Impresa ahí. Y entonces muchas veces nada más el crecimiento exponencial por el dinero, pero al último pues no pasa nada.
¿Sí me Sí. entienden? Así es. Ujú. No Nos sé hemos si pasa discípulos. que hay una cuenta que se está hinchando como No, si sí, fuera sí, digo, chipotle. pero vaya, no pasa nada positivo en el reino de los cielos que debería de pasar. Sí. ¿Sí me entienden? A Sí, eso es a lo que me refiero. porque estás nutriendo a las ovejas como si fueras una empresa engordadora de De pollos, pollos, de 2, donde 3 a meses. ver, engorden Rápido. Ujú. y órale para sacarle la carne Sí. y vámonos, ¿no? Y vas despachando, pero mientras las gallinas que entren sean más que las que están saliendo ya Ujú. deshuevadas, pues ya que Pues produjeron, pues el negocio sigue funcionando, ¿no? Pero el negocio, pero no El es, negocio no es no el reino funciona. de Dios. Sí. Ujú. Sí. Pues concluimos Pues con... concluimos que el principio es bueno. A ver, ¿quién se Pero mete sin la abusar. conclusión? Así, alguien así inspirado como Fabi, que trae una conclusión O poderosa. sea, ahorita que los escuchaba, a mí se me hace muy interesante y con esto también yo quiero concluir. Lo que quiero comentar es, pastores, a veces, si alguno de ellos nos está escuchando y cree que a lo mejor o se menosprecia porque tiene una iglesia pequeña, porque no ha crecido, porque son poquitos y porque no tienen las ganancias y a lo mejor, como tú decías, Richie, que andan a lo mejor sin coche. Yo siento que, híjole, de verdad siento en mi corazón que de parte de Dios ellos están con mayor estima delante de Dios que aquellos que a lo mejor ganancias exorbitantes e iglesias impresionantes y todo eso. Porque también recordemos que Cristo dijo, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Así que no te preocupes a lo mejor si no tienes una iglesia muy grande, que te diezma, como para subsistir y para tener lujos y todo eso, porque realmente lo que estamos sembrando es en el reino. Y que no se nos olvide a las personas también que diezman y ofrendan, hacerlo de corazón, hacerlo con alegría y que no haya tristeza en tu corazón, y sobre todo no estarlo divulgando, porque siento que cuando lo divulgas, lo brillas, estás aquí con los billetes y vas y ofrendas o así, creo que ahí pierdes Ya recibiste la recompensa de hombre. No la recompensa. pierdes, ya la recibiste, como dijo Jesús, Ujú. Sí. de parte de los hombres. Exacto. Sí. Ujú. Yo también aquí quisiera hacer una acotación ahorita con lo que dijo Fabi, porque también la contraparte, y conozco yo aquí una iglesia que ha crecido, que es grande, y también no nos vayamos a dejar ir que toda la iglesia grande o que tiene una buena cantidad de números y que quizás hay unas finanzas grandes, el pastor hace mal uso de ellas. Yo Claro, aquí ajá, conozco ujú. a una sí, iglesia que ha yo crecido, también. que el pastor principal, porque aunque tiene sedes, pero el pastor principal, una persona muy sobria, un carro muy sobrio, que uno dice, híjole, las sencillo. finanzas que Ujú. su iglesia recauda podría traer pues ropa de marca, ostentoso, y él muy sobrio ¿Y bien? en su manera de conducirse, en su manera de vestirse y en su manera de actuar, Sí. que creo que eso también es muy de admirar. Ujú. Ujú. Sí, sí. Cleme. No, pues que igual, o sea, que el principio es bueno, o sea, no lo dejemos de lado. Si está en la palabra lo dice, ¿verdad? Dice, Dios bendice el dador alegre. Entonces, no dejemos por malas experiencias que hemos tenido tal vez en el caminar cristiano, ¿verdad? O que hemos escuchado o visto, no nos dejemos llevar simplemente por el chisme. Aplícalo en tu vida y la palabra dice, Dios dice, pruébame, ¿verdad? O sea, no como que le das mente de puerco, pero todo lo que aportas a la iglesia con alegría, de corazón, créeme que Dios te lo va a recompensar de una u otra forma. Ujú. Bueno, pues con esto concluimos este episodio. Yo también agregaría el hecho de que maduremos, tomemos Sí. la responsabilidad que como cuerpo tenemos de a veces mandarle una señal a la cabeza, decir, oye, está doliendo el pie, cabeza, haz algo, llévame al doctor, haz ahí algún cambio porque esto podría ser mejor en cuanto que las finanzas se ocupen para la viuda, el enfermo, el huérfano, el extranjero, para tener unas instalaciones, irlas mejorando poco a poquito para darle más dignidad a la casa, al pueblo de Dios, aunque cada uno somos templo, pero pues nos reunimos en un lugar y todo el mundo queremos tener un lugar más decoroso, y yo creo que es nuestra responsabilidad ser buenos administradores dentro del cuerpo para poder ir haciendo los cambios que la iglesia de hoy necesita y que la gente de afuera quiere ver una iglesia diferente, renovada y con una visión nueva en estas épocas.
Fíjate Familia. que me gustaría decir Familia, pues. algo para terminar en esa cuestión que dice sí, y creo que parte de la finalidad de este podcast es que maduremos y que también podamos vencer algunos paradigmas que hemos heredado de años, y creo que uno de esos paradigmas es no cuestiones o no toques al ungido de Jehová, y desde ese no toques lo hemos entendido como No cuestiones las Yo pregunto, ¿no? ¿no? Y no cuestiono nada del pastor, y creo que también debemos de quitarnos ese paradigma, madurar y usar el sentido común, que muchas veces como cristianos lo perdemos. Y el sentido común nos debería decir, necesita haber transparencias. Si al gobierno le exigimos transparencia, ¿por qué a la iglesia no? Entonces creo que O el así que como nada hay... debe, nada teme, Sí, pues sí, que sí. le doy ahí lo que se anda gastando en cochecito. Sí. Bueno, pues si no hay otro comentario, muchachos, familia, pues gracias. Esto es todo por el episodio del día de hoy, acerca de los diezmos, una pequeña pasadita de este tema, que seguramente en otros temas, pues ahí también siempre sale, ¿no? Porque es un tema bien crucial para tener una doctrina sana, porque también volvemos a lo mismo, ¿no? Ahí es parte de lo que es una iglesia sana, vigente, vanguardista. Muchas gracias. Danos por ahí like en algunas redes, comparte el video con tus seres queridos que crees que pueda ser de bendición, y nos vemos en nuestro próximo episodio de Cristianismo sin censura. Bye.